Yo soy un poeta. Usted es un desempleado. La cinta colombiana, estrenada en 2025, reconocida en diversos festivales de cine alrededor del mundo, nos cuenta una historia cruda, real y que seguramente más de un colombiano llegó a sentirse medianamente identificado con su protagonista, Óscar Restrepo, quien en su historia nos muestra la lucha contra el fracaso, la pérdida de la propia cultura y cómo lidiar contra un mundo que cree que tu arte no es lo suficientemente buena. La película está situada en los barrios bajos de Medellín, con Óscar siendo un artista fallido, que atraviesa los problemas que eso implica. La película retrata la otra cara del creador, una que aparece y se apaga fuera del foco público, sin nadie que lo admire o ni siquiera lo conozca. Pronto conocemos el porqué del comportamiento errático y quizás un poco autodestructivo de nuestro protagonista. ¿Es en respuesta a su propio fracaso o una rebeldía justificada hacia cómo se maneja la poesía en los círculos sociales más altos de este arte en su país? Óscar no tiene la capacidad de descifrar su propio comportamiento, ya que se ve constantemente presionado por la falta de dinero. Algo que la cinta hace muy bien es mostrarnos cómo la economía de una persona le afecta no solo físicamente, sino también de forma emocional y psicológica. Óscar vive sus días hablando de poesía, del estado de su arte y obsesionado con José Asunción Silva. García Márquez era un sediento de reconocimiento. José Asunción Silva nunca escribió por reconocimiento. No lo conoce, no la mama. Hablando de eso hasta que aburre quien le escuche o pierda el conocimiento en cualquier acera donde se encontraba. A todo esto, el protagonista tiene una hija, la cual se nos deja claro que no ve muy seguido, y mucho menos se hace responsable de ella. Algo que le provoca un disgusto muy claro cuando se le menciona. ¿Usted ha pensado en Daniela? No, Yolanda, no, pues Yolanda, no, así no es. ¿Usted qué ha hecho por esa niña? No, Yolanda, por favor, no me toques ese tema, Yolanda, por favor. O él mismo se da cuenta de ello en sus breves momentos de lucidez. Por todas estas situaciones, Óscar es orillado a aceptar un trabajo como profesor, ya que su familia está cansada de que éste viva con su madre y no aporte más que problemas. Es allí donde nuestro protagonista conoce a Yurladi, la joven estudiante con un talento que cautiva a Óscar, que se siente con la necesidad de guiarla. Más temprano que tarde nos damos cuenta que el trasfondo de la joven es bastante vulnerable y Óscar se ve de alguna manera obligado a proteger a la niña del mismo círculo exigente y predatorio del arte, donde se debe sacrificar no solo la propia identidad, sino también falsear una inspiración. Sin embargo, algo que Óscar pasa por alto es que la niña, a diferencia de él, escribe no para conseguir reconocimiento o plasmar su melancolía. También vive en una profunda tristeza. Sino simplemente como diversión, un escape o su propia expresión. En un tono amargo pero a su vez esperanzador, un poeta nos muestra la realidad del colombiano de a pie, pero con el toque de que está creado principalmente de la mente de un artista y para los artistas. No me malentiendan, cualquier persona promedio puede encontrar en Óscar Restrepo un espejo de sí mismo en mucho más de un sentido. Sin embargo, adquiere más profundidad cuando recordamos que es la representación de poseer y querer vivir de una cualidad artística en un país como lo es Colombia. Nuestro protagonista se niega a venderse a sí mismo, a transformar su arte en algo que puede ser exitoso, pero que ya no sería suyo. Una de las cosas que más me llama la atención de la cinta es cómo crea un paralelismo entre el amigo alcohólico de Óscar con Efraín, el poeta exitoso. Y es que ambos personajes en algún momento le aconsejan lo mismo a nuestro protagonista, que si se quiere alcanzar el éxito al escribir, se debe apelar a cuestiones que llamen la atención del público europeo, que son quienes, al final del día, tienen los recursos necesarios para impulsar una carrera en el arte. Esto nos deja en claro una cosa, y es que ambos círculos sociales tan diferentes distinguen los códigos necesarios para alcanzar el reconocimiento, revelando así las falencias de la sociedad latinoamericana de crear y consumir a sus propios artistas, quienes solo existen cuando son resaltados por el extranjero. El apartado visual de la película es igualmente una propuesta interesante. Grabada en 16 milímetros, nos deja con un marco oscuro y una imagen que puede parecer sucia. Todo esto mientras nos brinda unos visuales que parecen traídos del pasado. El director Simón Mesa Soto dice que optó por este formato para contrarrestar las expectativas de cómo se debe ver el cine actual y también para darle un aspecto como las cintas de los 70s, resaltando cómo el protagonista es alguien que vive en el pasado, de recuerdos. A través de Yurladi, Óscar es capaz de reencontrarse y hacer las paces consigo mismo, manteniendo su trabajo como maestro y construyendo una mejor relación con su hija y de alguna forma logra el éxito que quiere en la poesía a través de la joven. Pero tras un evento desafortunado, las cosas se vuelven en su contra. Después de que en un evento de poesía Óscar se descuidara y la niña terminara intoxicada,
La familia de la misma cree que su profesor se aprovechó de ella. Es aquí cuando todo se desmorona para nuestro protagonista. Expulsado del club de poesía al que pertenece, despedido de su trabajo, y su familia se encuentra nuevamente decepcionado de él, incluido su hija, quien en respuesta a las acusaciones no quiere saber nada más de su padre y se lo ha dejado muy en claro. Es entonces que al haber perdido todo, Oscar se enfrenta a la posibilidad de aprender de sus errores o de nuevamente enterrarse en sus vicios y depresión. Esta vez veremos si ha aprendido a tomar la decisión correcta. En este momento, la película deja un mensaje agridulce, ya que la situación de Oscar no se soluciona mágicamente cuando decide dar la cara e intentar solucionar el malentendido, pero sí logra conseguir cierta paz consigo mismo, aprendiendo que tiene que afrontar su presente, sea bueno o malo, él es el encargado de organizar su vida. Se nos deja claro al final que Yurladi nunca tuvo el sueño de ser una escritora reconocida, era Oscar quien sin saberlo se aprovechaba de la vulnerabilidad de la joven para alcanzar el éxito mediante ella. Creo que el mensaje de la película es mostrarnos justamente la vulnerabilidad del creador, sea por su situación material, sus vivencias o por la naturaleza predatoria misma de los círculos del arte latinoamericano. Un poeta, a través de su comedia amarga e incómoda, presenta el dilema del creador que tiene pocas oportunidades de brillar, que se queda estancado o que simplemente nunca llegó muy lejos. Nos muestra cómo debemos estar orgullosos de quienes somos y de nuestro propio arte. También creo que la cinta entiende lo que es tener una pasión artística en Colombia, mi país. Poseer un gusto, un talento, un deseo de vivir y compartir lo artístico es algo difícilmente entendido, para lo que no existe cabida si eres como los protagonistas, un colombiano de a pie. La necesidad del alma es opacada y dejada de lado por las carencias del diario, y que agotan poco a poco la llama creativa que vive dentro del apasionado y muchas veces extraño compatriota colombiano. Un poeta encapsula bien este sentimiento, donde quizás no sientes que perteneces o no tienes cabida. Sin embargo, su final agridulce nos hace saber que quizás existe una forma de sobrellevar todas estas dificultades y seguir explorando la necesidad por crear, que no debemos dejarnos consumir de estándares externos y que incluso en los lugares más vulnerables, donde abundan los sueños rotos y las tristezas, puede surgir arte verdadero. Una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas.